Hola, muy buenas. Este es un tutorial completo de 3D Max, pensado desde cero. No importa si vienes de Paint 3D, Maya o incluso Blender. Aquí vas a aprender todo lo básico que necesitas para modelar, animar y renderizar hacia el camino como lo hacen los grandes del 3D Max. Y al final, como práctica de lo aprendido hoy, estarás listo para crear un modelo de avión de madera. Así es como se presenta el 3D Max por primera vez cuando lo abres. Puedes navegar entre las pantallas en donde te da algunos consejos. Lo primero que nos muestra es la vista perspectiva. Si nos vamos a la derecha aquí abajo, en este botón nos muestra 4 vistas. La vista top, en donde veremos nuestro objeto desde arriba, la vista frontal, izquierda y perspectiva. Este recuadro amarillo nos indica la vista en la que estamos trabajando. A la derecha tenemos el panel de comandos, en donde tenemos la pestaña de creación, modificación, jerarquía, animación, pantalla y herramientas. En la pestaña de creación tenemos una lista con distintas opciones y en donde está las estándar primitivas, y en ella están los principales objetos para crear, por ejemplo, la caja. Si nos vamos a la vista superior y hacemos clic y arrastramos, podemos controlar el ancho y el largo de la caja. Soltando el clic y arrastramos hacia arriba, controlamos la altura. Clic para fijarlo. Igual con la esfera, clicamos y arrastramos para controlar el diámetro. Soltamos el clic para fijarlo. Muy parecido el tubo, clicamos, arrastramos, soltamos, arrastramos otra vez para indicar el grosor del tubo, clicamos y arrastramos hacia arriba para obtener la altura deseada. Y clicamos para fijarlo. Muy parecido con todos los demás. A partir de la versión 2026 del Mac se ha incorporado el buscador de objetos. Por ejemplo, si busco un plano, clico y puedo crearlo. Otra cosa que puedo hacer es poner estos paneles de forma flotante y también cerrarlos. Así tengo más espacios para las vistas y también puedo ponerlos en su posición original. En algunas ocasiones voy a necesitar ocultar algunos paneles o grupos de iconos. Para eso me voy aquí en la parte superior, le hago clic derecho y me muestra los paneles que puedo ver ahora mismo. Y también los que están ocultos. Por ejemplo, si quiero ocultar este grupo de iconos, la opción es esta de aquí. Si quiero ocultar este grupo de iconos es Auto Backup. Y este de aquí es Proyectos. Este de aquí es el panel de comandos que también lo puedo volver a mostrar otra vez. Para acercarnos o alejarnos de los objetos haremos rodar la rueda del ratón. Esto funciona en cualquier vista. Y para hacer un paneo presionaremos la rueda del ratón. Y para orbitar alrededor de un objeto mantendremos presionado tanto la tecla Alt como la rueda del ratón. Tener en cuenta que las vistas también podemos cambiarlas. Por ejemplo, si está en front y le hago clic, puedo hacer que cambie a cualquier otra vista. Por ejemplo, perspectiva o a la vista top. De igual forma cualquiera de estas. También puedo hacer que cualquiera de estas vistas se maximice. Por ejemplo, quiero maximizar la vista izquierda. Le hago clic hasta que el recuadro amarillo aparezca y me voy aquí abajo a la derecha, a este botón. Y una vez que le doy, la vista de lado se maximiza y puedo hacer esto con cualquiera de otra vista. Tener en cuenta que para todo esto que estamos haciendo hay atajos de teclado. En el canal tengo un vídeo específico solo de atajos de teclado para el 3D Max. Con eso ahorrarás mucho tiempo en el momento de modelar, texturizar o animar. Por este lado superior tenemos esta herramienta que se llama View Cube, el cual también podemos utilizarlo para ver distintas vistas. Y algo muy importante, no te olvides suscribirte, darle a me gusta y compartirlo con alguien que creas que le puede interesar. Por este lado superior tenemos la herramienta de selección en donde podemos escoger que sea cuadrado, circular, personalizado mediante clics, lazo o spray.
Antes de seleccionar me doy cuenta que estoy en la opción de creación de plano. Para salir le hago clic derecho y ahora sí puedo seleccionar con la opción de cuadrado. Solo se seleccionan los objetos que han sido tocados por el cuadrado que hago. Lo mismo ocurre con la opción de círculo. Ahora la opción mediante clics. La opción de lazo y la opción Sprite. Luego por aquí tenemos la herramienta de mover, rotar y escalar. Vamos a probar cada una de ellas. Al clicar aparece el pivot con sus distintos ejes, eje X, eje Y y eje Z. Otra forma de selección es clicando cada objeto. Ahora, rotar también en sus distintos ejes. Y la opción escalar desde el centro, escalamos proporcionalmente en todos sus ejes. Pero también podemos escalarlo en los ejes Z, Y, X y Y o X y Z. Y como en cualquier otro programa podemos usar el control Z para retroceder pasos que hayamos hecho. Estos objetos, para verlos de esta forma en 3D, están creados por una malla poligonal y para poder ver esta malla presiona la tecla F3. Para volver a como lo veíamos antes, otra vez F3. Y para que se combinen las dos formas, es decir, como lo vemos ahora y con su malla poligonal, presiona la tecla F4. Una de las formas que tenemos para saber que un objeto está seleccionado es porque lo vemos con esta línea de color azul a su alrededor. Pero también ocurre esto, pero marcado de color amarillo cuando pasamos el cursor sobre algún objeto. Si por algún motivo no queremos que aparezcan estas líneas, nos vamos a Customize, Preferencias y aquí dentro de Viewport y tenemos la opción de desmarcar la línea cuando pasamos el cursor sobre el objeto y cuando tenemos seleccionado o las dos. Y para borrar algún objeto simplemente lo seleccionamos y con la tecla suprimir. Hay momentos en los que por ejemplo quiero trabajar con un objeto pero otro me estorba. En ese caso podemos aislar el objeto con este botón de aquí. Los otros objetos no se han borrado, solamente se han ocultado. Y volverán a aparecer cuando presione otra vez este botón. Para hacer copias de un mismo objeto, simplemente con la herramienta mover lo seleccionamos y mantenemos presionado la tecla Mayús. Clicamos y lo arrastramos hacia un lado. Y aquí nos aparece tres opciones. La copia, que hace un clon del objeto original, pero independientemente los cambios que se hagan en uno no afectan al otro. Luego tenemos instancia, crea un clon del objeto y cualquier cambio que se haga en uno de ellos afectará al otro. Luego tenemos referencia, crea un clon del original y cualquier modificación que yo haga en el original se verá afectado al nuevo objeto. Muy parecido a la instancia, con la diferencia que si yo a este objeto nuevo le agrego un modificador y hago modificaciones, no afectará al objeto original. Esto de los modificadores lo veremos más adelante. Además, en esta ventana vemos que nos da la opción de hacer varias copias. Así como creamos objetos 3D, también tenemos la opción de crear líneas. Vamos a crear una línea. Clicamos, hacemos clic y arrastrando el ratón podemos poner otro clic donde querramos. Y así podemos ir creando puntos y líneas. Para terminar la creación le damos clic derecho. Lo mismo con un círculo. Clicamos y arrastramos sin soltar. Cuando terminamos, clic derecho. Lo mismo con todas estas formas. Vemos que en la escena tenemos distintos objetos colocados en distintos lugares. Para saber en qué posición están colocados con respecto a su pivot, tenemos aquí estos valores, las coordenadas X, Y y Z. Por ejemplo, si quiero poner este donut al centro de la escena, lo podría hacer manualmente. Quizás me podría ayudar de la vista top y a ojo podríamos ponerlo, pero mucho más preciso es si coloco las coordenadas en 0, 0, 0. Aquí me aseguro que está completamente en el centro y lo mismo podría hacer con los demás objetos.
Al crear los objetos, el mismo programa nos asigna un nombre para cada uno de ellos. Por ejemplo, a este le puso Torus 03, 02 y 01. Yo podría modificar este nombre desde aquí, o también si me voy a modificadores, se lo puedo cambiar de aquí directamente. Por ejemplo, Donuts, y también cuando crea los objetos le asigna un color, que también se lo puedo modificar clicando. Puedo escoger cualquier de esta paleta, o también un color más personalizado, clicando aquí. Puedo escoger los colores o los tonos o deslizando las barras dentro de las casillas rojo, verde y azul, o directamente poner los valores donde corresponda. También podemos agrupar objetos. Selecciono los objetos y arriba en el menú Grupo, le ponemos un nombre y OK. Y ahora estos objetos, cuando los selecciono, se seleccionan como un grupo. Y si quiero mover un objeto independientemente al resto de su grupo, tengo la opción de abrirlo. Selecciono el objeto y, por ejemplo, lo puedo mover. Estas líneas rosas que aparecen nos indican que los objetos que están dentro pertenecen a un grupo que está abierto. Y así como lo hemos abierto, también podemos cerrarlo y desagruparlo. Para guardar tu trabajo, en el menú File, Salvar como. Le pones un nombre y como sugerencia te diría que le pongas un número al final. Lo guardas y cuando hayas avanzado en tu proyecto y quieras volver a guardarlo, le das a Save Incremental y un más. Y esto hará que tu proyecto se vaya guardando en un nuevo archivo según vayas avanzando. Esto hace que puedas volver a cualquier punto anterior de tu proyecto. Una forma de crear copias de seguridad automática es yendo a Customize, Preferencias, en la pestaña Files y tener habilitado Auto Backup. Aquí le indicas el número total de backups que quieres que se hagan y aquí cada cuántos minutos quiere que se haga un nuevo backup. ¿Y dónde se guardan estas copias de seguridad automáticas? Lo puedes encontrar aquí, en Configurar la ruta de proyecto, Copias de seguridad, y en Modificar ves la ruta de la carpeta. Y aquí, como ves, yo tengo configurado que se hagan 10 copias de seguridad cada 15 minutos. Y en esta lista puedes ver dónde está ubicado esta carpeta Auto Backup. Al crear cada objeto vemos que se han creado con una medida, pero no sabemos si son milímetros, centímetros, metros o pulgadas. Para asignarle una medida nos tenemos que ir a Customize, Unit Setup. Por defecto viene en genérico, pero podemos cambiarlo al sistema métrico o un sistema estándar americano, o cualquier otro que nosotros querramos. Probemos en ponerle métricos y en centímetros. Aquí tú puedes escoger el que mejor te convenga. Y lo ha convertido en centímetros. Si no quiero que se vean las letras de centímetros, voy a Customize, Unit Setup, System Unit Setup y le digo que cada unidad sea centímetros. OK, y lo vuelvo a Generic Units. Sigue estando en centímetros, pero ya no se ve las letras de la unidad de medida. Después que se ha creado el objeto, yo puedo seguir cambiando sus dimensiones en cualquiera de ellos. Y también sus segmentos, es decir, su malla poligonal. Lo puedo aumentar o también disminuir. Como vemos, cuanto menos segmento, el objeto está menos definido. A estos objetos, con sus opciones básicas, no puedo alterar su forma, sus vértices o sus aristas. Para poder hacerlo, tengo dos formas: convertirlo en un editable poly, pero de esta manera pierdo sus formas básicas, ya no tengo las opciones para modificar sus radios. La otra opción que tengo es agregarle un modificador, en este caso el Edit Poly. Así tengo herramientas para deformarlo, pero sin perder sus opciones básicas. Así puedo cambiar de una opción a otra.
Algo que me facilitará ver las herramientas al completo sin tener que utilizar la barra de desplazamiento es anchar el panel de comandos. Así puedo desplegar todas las ventanas que me convengan. Y si creo conveniente seguir anchándolo. Yo lo voy a dejar en 2 columnas. Borraré todos los objetos y solo me quedaré con uno. Voy a quitarle segmentos para que no sean muchos para la siguiente explicación. Y vamos a ver la selección de subobjetos. Tenemos 5 botones. El primero es para seleccionar los vértices. Con el segundo seleccionamos las aristas. Con el tercero seleccionamos los bordes, pero momentáneamente vamos a saltarnos este botón porque no tenemos ningún borde que seleccionar. Y con el cuarto seleccionamos polígonos. Como ahora sí tenemos bordes para seleccionar, vamos a probar el tercer botón. Y con el quinto botón seleccionamos todo el elemento. Estos botones tienen su atajo de teclado como la mayoría de estos botones. Para este es la tecla número 1, número 2, 3, 4 y 5. Recordar que tengo en el canal un vídeo específico de atajos de teclado para 3ds Max, el cual aplicarlos te ahorrará mucho tiempo en el modelado, texturizado o animación. Como ya hemos visto, con esta subselección no solamente podemos moverlo, sino también rotarlo o escalarlo. Así como hemos hecho selección de vértices, aristas y bordes, a este objeto también lo podemos hacer con las líneas. Voy a dibujar aquí una línea y también podemos seleccionar sus vértices, el elemento y toda la línea. Otra forma de copiar o duplicar un objeto es mediante el mirror. Aquí vemos cómo ha girado, o mejor dicho, se ha hecho un espejo. Se ha reflejado en el eje X y podemos cambiar el eje según nos convenga. O también podemos cambiar dos ejes a la vez. Con no clone le estamos diciendo que no lo duplique, que solo haga un espejo en el eje que le hemos indicado. Y esto de aquí ya lo hemos conocido. Ya hemos visto a qué se refiere copiar, instanciar o referencia. Supongamos que tengo este donut no en el centro sino hacia un lado. Y tengo por este lado una caja. Y quiero alinearlo con este donut con respecto a su pivot. Para eso tengo la opción de alinear. Teniendo la caja seleccionada, le hago clic en el donut y aquí le puedo indicar que solo me alinee, por ejemplo, en el eje X, o en el eje Y, o en el Z, o en todos a la vez. En este caso le estoy diciendo que se alinee con respecto al punto de pivote. Esta parte de aquí hace referencia, por ejemplo, si hubiese rotado el donut y marcamos uno de estos o todos, el cubo también se adapta a esa orientación. Lo mismo pasa con la escala. Supongamos que estoy deformando el cubo y necesito ver el vértice que está dentro del donut. Una de las opciones que tengo es hacer el donut semitransparente, momentáneamente. Y esto es haciendo clic derecho, propiedades del objeto y marcamos See Through, ver a través. Ya lo tengo semitransparente. Así puedo ver en su interior y poder mover los vértices del cubo. Habíamos visto que la herramienta para rotar es esta de aquí. Y si roto este cubo lo hago con muy poca precisión. Una forma de hacerlo con más precisión es activando el Snaps de ángulo. Esto hace que la rotación sea cada 5 grados. Para cambiar el ángulo de rotación le hago clic derecho y aquí en este valor puedo cambiarlo a mi gusto.
Ahora se rotará cada 20 grados. E igual tenemos snaps para el movimiento. Borro esto que ya no lo utilizo. Y duplico el cubo. Cambio el color, así se diferencian. Y el snaps de movimiento es este de aquí. El de rotación, si quiero, lo puedo desactivar, como ya no lo vamos a usar. Y si paso el cursor por la escena, veo que aparece esta cruz, porque tengo activado el snaps a la rejilla del suelo. Pero si yo quisiera que se active al vértice del objeto, tengo que venir aquí, clic derecho. Aquí, como vemos, está activado a la rejilla. Y yo lo que quiero es a los vértices. Como puedes ver, aquí tenemos muchas más opciones que puedes ir probando. Ahora sí lo tenemos activado a los vértices. ¿Y esto para qué me sirve? Por ejemplo, si yo quiero mover este vértice y que se pegue a este de aquí, o a este, puedo ir moviendo y que se junte a los vértices que más me convenga. Y también tenemos snaps en porcentaje. Desactivo este que ya no estamos usando y vamos a probarlo esta vez con el escalado. Probemos escalando la caja azul. Veo que se está escalando con un mínimo de porcentaje. Vamos a ver cuánto tiene. Clic derecho y aquí podemos verlo. Se está escalando al 10%. Vamos a ponerle 100. Y ahora probamos. Se va escalando al 100%. Ahora vamos a ver esta herramienta de aquí, Spinner Snaps. Esto hace que este valor de aquí se vaya incrementando de 1 en 1. Ahora tengo 29,751, 30,751 y así sucesivamente. Clic derecho y aquí podemos ver el incremento de 1 en 1. Le puedo poner de 5 en 5. Y ahora sí, acá tengo 70,457, 75,457, 80, 85. Y estos decimales que vemos aquí es la precisión que también podemos modificarlo aquí. Podemos incrementar los decimales o disminuirlos. Yo lo voy a dejar en 3 y esto en 1. Ahora vamos a ver los modificadores. Este cubo lo muevo al centro. Cambio sus valores. Y aumento sus segmentos en altura. Antes de seguir con el vídeo, quiero tomarme un momento para agradecer de todo corazón por su apoyo a todos los suscriptores de Patreon y miembros de YouTube. Gracias a ustedes puedo seguir creando contenido gratuito para toda la comunidad, compartiendo tutoriales, guías y mucho más. Su aporte económico hace una gran diferencia y me permite dedicar más tiempo y recursos a mejorar la calidad del contenido. Si aún no eres miembro o suscriptor, te invito a unirte. No solo estarás apoyando este proyecto, sino que también recibirás ventajas exclusivas como contenido anticipado, tutoriales para aprender a modelar en 3D y algunas sorpresas más. Te dejo en el primer comentario fijado los enlaces para ser suscriptor o miembro en mi Patreon o YouTube. De nuevo, mil gracias por hacer esto posible. Tu apoyo es invaluable y me motiva a seguir creando más y mejores tutoriales para todos. Los modificadores se encuentran en esta lista. Hay bastantes modificadores. Los que vamos a ver ahora son los más básicos. El primero lo encontramos por aquí. Se llama Bend. Y lo que hace este modificador es doblar el objeto. También le puedo cambiar la orientación y el eje. El siguiente modificador que vamos a probar es Twist. Este modificador lo que hace es torcer el objeto y también nos da la opción de ponerlos en distintos ejes. Con este bote de basura podemos eliminar el modificador que tengamos seleccionado. Y el siguiente modificador es Taper. Lo que hace es escalar una parte del objeto.
también le añade una curva. Y como en los otros modificadores, nos permite cambiar el eje. Algunos modificadores también tienen esta opción de limitar el efecto. En los anteriores modificadores que hemos visto también tenían esto de aquí. Vamos a probarlo. Por ejemplo, incremento y quiero que solamente la parte de acá abajo se vea afectada. Puede quedar así. Otro modificador que quiero probar, que ya no es con las estándares primitivas, sino con las líneas. Y para eso me voy a la vista frontal. Con las líneas voy a ir dibujando una copa en base a rectas. Manteniendo presionado Mayus se hacen rectas. Clicas otra vez, Mayus. Voy dándole forma de copa. Y a esta línea le voy a poner el modificador Late. En un comienzo vemos que no tiene ninguna forma de copa, pero si le doy a esta flecha dentro de Late, tengo para cambiar el eje. Ahora si desplazo el eje ya puedo ver que tiene una forma de copa. Algo a tener en cuenta es que si cuando estamos moviendo el eje se ve de color negro, es porque aún le falta mover un poco más hasta que aparezca el color. Esta copa tiene formas muy rectas, ángulos muy marcados. Para que tenga formas curvas, una de las opciones es agregarle otro modificador. Nos ponemos en Late y sobre este Late agregamos el modificador Turbo Smooth. Ahora sí han aparecido curvas. Lo que ha hecho este modificador es agregar más malla poligonal. Le he agregado una interacción. Puedo seguir aumentando la interacción. Vemos cómo se incrementa la malla poligonal, y esto hace que nuestro objeto tenga curvas más pronunciadas. Recordar que con F4 ocultamos la malla poligonal. Al incrementar la malla poligonal también incrementa el peso del archivo, al guardarlo, y también puede requerir más memoria del ordenador. Quizá en este caso no, porque es solo una copa, pero si tuviésemos una casa en donde se vean muebles, árboles, luces, materiales, esto exige más recursos para el ordenador. Por eso es importante saber a qué objetos hay que aumentarle la malla poligonal. Si vas a tener un objeto así a primer plano, quizás sí que requiera que tenga una buena cantidad de malla poligonal. Pero si en nuestra escena el objeto está lejos, quizá no haga falta tanta malla poligonal y podríamos bajarlo a 2 o quizá 1, según la distancia. Si yo quisiera indicarle que no todo nuestro objeto sea curvo, sino que una parte tenga los bordes marcados, tengo que agregarle un nuevo modificador. Y este modificador es el chamfer. Pero este tiene que estar por debajo del Turbo Smooth. Aquí vemos cómo me ha aplicado más malla poligonal en estas aristas. Voy a deshabilitar momentáneamente el Turbo Smooth. Ha aplicado chamfer en ángulos de mínimo 20 grados. Esto lo podemos ver aquí abajo, porque lo tenemos marcados. Se lo voy a desmarcar y le voy a indicar que solo me aplique el chamfer en las aristas que tengo seleccionadas. Y para indicarle qué aristas son esas, tengo que agregar el modificador Edit Poly por debajo del chamfer. Y le voy a decir que por ejemplo sean estas de aquí, estas, me he equivocado, y estas también. Manteniendo presionado Alt, deselecciono esta. Y ahora me voy al chamfer. Y aquí puedo indicarle qué tan marcado quiero que sea el borde y cuántos segmentos quiero que tenga. Activo el Turbo Smooth y ahora sí tengo todo el objeto curvo menos las partes que le he indicado con chamfer.
Este botón de aquí me indica que estoy viendo todos los modificadores que estén activados. Si lo desactivo, solo me dejará ver hasta el modificador donde yo esté posicionado, en este caso el chamfer. Otro modificador interesante de conocer es el extrude. Para eso primero voy a crear una línea. Y sobre esto que hemos hecho voy a poner el modificador. Vemos que me lo ha convertido en un plano y a esto le podemos poner altura. Si yo por ejemplo quisiera que este objeto tenga aquí un agujero, tendría que crear otra línea. Ahora tengo que hacer que estos dos sean una sola pieza. Me voy a los modificadores en Line y el que voy a usar es Attach. Clico sobre la línea que quiero añadir, clic derecho para salir del Attach y activo el Extrude. Y así ya tengo la pieza lista. Este botón de aquí, que es nuevo en esta versión, es para cuando seleccionemos el objeto volver al modificador que tenemos seleccionado. Por ejemplo, si yo lo desactivo y lo deselecciono, cuando lo vuelvo a seleccionar me selecciona el último modificador aplicado. Pero si por ejemplo selecciono Edit Poly y lo tengo activado, cuando vuelva estará siempre en el modificador seleccionado. Una forma de buscar una herramienta o cualquier modificador en el 3D Max es, sin nada seleccionado, presionar la tecla X. Y en este campo puedo buscar, por ejemplo, cámara. Me aparece una lista con todas las cámaras que puedo usar. Por ejemplo, el modificador Bend. Y en algunos casos, si me posiciono sobre él, al lado me sale una explicación. Para crear un render, es decir, generar una imagen de 2 dimensiones de lo que estamos viendo, primero necesito indicarle al 3D Max las dimensiones de ese render. Y para ello nos vamos a este botón de aquí, o también desde el menú Rendering, Render Setup. Aquí abajo están las dimensiones en píxeles y de este lado tenemos unas dimensiones preconfiguradas o también podemos indicarle alguna medida personalizada. Por acá arriba le indicamos si queremos un render de una única imagen, si queremos una secuencia de imágenes, si estuviésemos creando una animación, se basa en esto de aquí, del 0 hasta el 100. O si necesito solo un rango, por ejemplo, del 50 al 100. En este caso, como no tengo ninguna animación, le voy a poner que solo quiero una única imagen. Y por acá arriba nos muestra los motores de render que tenemos instalados. Si tuviésemos instalado el V-Ray o Corona Render, estaría en esta lista. Una vez configurado esto, le podemos dar a este botón de aquí, de Render, o también a este de aquí. Esta es la imagen que se nos ha generado. Nuestros 3 objetos, pero veo aquí que la copa no ha salido completa, le ha faltado un trozo. Esto pasa porque la copa no ha estado dentro del encuadre, pero sin embargo aquí en el viewport no me muestra lo que va a estar dentro del render y lo que no. Para poder ver lo que va a estar dentro del render, acá tengo una opción que es Show Save Frame. Sale este recuadro amarillo en donde me muestra que todo lo que está aquí dentro aparecerá en el render. Así yo podré saber con mejor precisión cómo encuadrar mi escena. Ahora, si yo hago el render, tendrían que aparecer los 3 objetos. Aquí me faltó una línea que no ha aparecido en escena. Voy a arrastrarlo para aquí. Ahora va a ocurrir algo con esta línea que, a pesar de que lo vemos en el viewport, en el render no aparece. Debería estar aquí, pero por lo general las líneas no aparecen en los renders. Tengo que hacer algo adicional para que aparezcan. Me voy aquí a la pestaña Rendering, activo Habilitar en Render y Habilitar en Viewport. Aquí puedo cambiar el grosor de la línea, en este caso es circular, o también puedo hacer que sea de forma rectangular. Ahora, si vuelvo a generar la imagen, sí que aparece en el render. Yo estoy generando el render desde la vista perspectiva, que también puedo hacerlo desde otras vistas. Por ejemplo, si me paro aquí en la vista top y para tener una mejor referencia de lo que se va a renderear activo el Show Save Frames,
y le doy a render, ahora tengo un render desde la vista superior. Pero para hacer renders desde las vistas no es muy cómodo. Para eso necesito mejor tener creado una cámara para poder configurar el diafragma, la velocidad de obturación o el desenfoque. Y para crear una cámara me voy aquí a la pestaña Crear, Cámaras y tengo tres opciones. Vamos a ver el Physical. Desde la vista top clico y arrastro, suelto el clic y ya tengo creado la cámara. Para poder ver lo que está enfocando la cámara puedo cambiar cualquier de estas vistas, por ejemplo, en perspectiva, cámaras y la cámara que ha creado. Y esto es lo que actualmente está viendo mi cámara. Para hacer un mejor encuadre puedo moverlo y puedo también mover su target, que viene a ser como lo que está enfocando. Voy a alejar la cámara, encuadrar los objetos un poco mejor. Hay que ir moviendo la cámara como el target. Y dentro de las opciones de la cámara tengo muchas herramientas. Por ejemplo, le puedo quitar el target y nada más lo controlo directamente desde la cámara. En la descripción te estaré dejando un enlace en donde explico específicamente el funcionamiento de la cámara en 3ds Max. Por aquí también tenemos la distancia focal. Por aquí tenemos para controlar el diafragma. Por ejemplo, si quieres controlar la profundidad de campo, tendrás que habilitar aquí. Y aquí vemos cómo aparecen estas marcas, que quiere decir que entre esta marca y esta de aquí, los objetos se verán nítidos. Por ejemplo, si reduzco el diafragma, estas dos marcas se acercan hacia el centro. Quiere decir que todo este espacio quedará nítido y esto que quede fuera estará desenfocado. Por aquí podemos controlar los balances de blanco, si queremos que nuestra imagen tenga tonos cálidos o más fríos. Y esta escena no estaría completa si no le agregamos las luces. Y las luces las encontramos en Crear, Luces, y dentro de la lista tenemos Photometric, Standard y Arnold. Si tuviésemos instalado un motor de render, estaría aquí también incluidas sus luces. Vamos a probar el primero. En la vista top clicamos y arrastramos, lo colocamos en la posición que mejor nos convenga. También podemos cambiar las ventanas para ver desde la perspectiva de la luz. Acá podemos ver lo que está iluminando o lo que está enfocando nuestra luz. Y si entramos aquí a los modificadores, podemos ver todas sus propiedades y herramientas que tiene para modificar, por ejemplo, la intensidad que por defecto viene en 1 y el color de la luz. Vamos a hacer un render así con lo predeterminado. Vemos que la intensidad es demasiada. Vamos a reducirlo. Vamos a probar con 0.4 y render. Menos. Ahora sí va tomando color. Si quisiéramos también le podemos cambiar el color de la luz. Por ejemplo, vamos a poner luz roja. Ahora toda la escena se ha teñido con el color de la luz. Vamos a dejárselo en blanco. Y si solo una luz no nos es suficiente, podemos ir creando las luces que mejor nos convengan y cambiando a cada una su intensidad y su color. Lo mismo podemos hacer con las cámaras. Si quisiéramos más cámaras, creamos una desde Crear cámara o simplemente presionando la tecla Mayús, clicamos y arrastramos. Y ya tenemos otra cámara. La rotamos y para poder ver lo que está enfocando nos vamos aquí y cambiamos de cámara. O podemos tener en vista las dos cámaras, la cámara 1 y la cámara 2. Y así cuando quiero hacer un render elijo una cámara o la otra. Voy a borrar todo lo que está en escena para explicar otra cosa. Ahora vamos a ver lo que son las animaciones. Creo una caja. Para este ejemplo le quito los segmentos. Y si vamos aquí abajo vemos la línea de tiempo,
que está indicando que tiene 100 cuadros o 100 frames. Si quisiera aumentar o disminuir este valor, me voy aquí y se lo cambio aquí. Y esto de aquí son sistemas de codificación de vídeo, que indica cuántos frames va a tener en un segundo. Si quisiera cambiarlo por lo que sea, le doy a Custom. Y aquí puedo cambiar cuántas imágenes quiero que se muestren en un segundo. Por ejemplo, si yo quisiera tener 4 segundos de vídeo, aquí le pongo 120 y listo. Ahora tengo que indicarle al Max dónde quiero que empiece mi cubo y dónde quiero que acabe. Para eso tengo que crear los frames claves. Me voy aquí y le indico que el frame clave sea en esta posición. Le doy clic y veo que aquí ya se ha formado un frame clave. Y ahora me voy hasta el final y muevo el cubo y que se cree otro frame clave. Clic, salgo del AutoKey, doy a reproducir, el cubo se desplaza 120 cuadros. Y si yo quisiera que rote, imaginemos que es una rueda, ya hemos probado la traslación, ahora probaremos la rotación. Va a empezar de esta manera y queremos que acabe con una rotación. Pues entonces le digo rotación. Que no complete los 360 grados. Y ahora si le damos a reproducir, vemos que se traslada y a la vez rota. Y lo mismo podemos hacer con el escalado. En el siguiente tutorial aplicaremos lo que hoy has aprendido y modelaremos este avión de madera. No te lo pierdas. Esto es todo por ahora y quiero agradecer a los miembros de YouTube, Patreon y PayPal que gracias al aporte de ellos puedo brindarles tutoriales gratuitos. Quiero invitarte a mi Patreon en donde estoy compartiendo más tutoriales para quienes quieren iniciarse en el modelado poligonal, aprender 3D Max o conocer nuevas herramientas de modelado.